Bienvenidos amantes del misterio, y gracias por asistir una vez más a un nuevo programa de nuestro canal, Veritas Veritatis. El mundo está siendo azotado por una terrible enfermedad. Vivimos un momento insólito, con temor y gran incertidumbre. La pandemia que nos amenaza a todos está teniendo consecuencias más allá de las propias de sufrir una grave enfermedad. Todo está parado, todo el mundo confinado dentro de sus casas. Las más grandes urbes paralizan su actividad constante y aparecen completamente vacías, algo que ninguno de nosotros hubiera podido imaginar, algo propio de una película de zombies. ¿Qué nos espera cuando todo esto acabe? ¿Cuáles serán las consecuencias tras la crisis? La realidad que conocemos podría estar a punto de cambiar. Las cosas, muy posiblemente, no volverán a ser lo que eran. ¿Qué es lo que nos espera? Nos encontramos en un momento muy difícil, el mundo entero está atravesando momentos muy duros, y parece que no es más que el principio. Una crisis económica sin precedentes podría golpear al mundo, como consecuencia de la crisis sanitaria, provocada por la pandemia, que nos está castigando actualmente. Esta crisis biológica ha creado pánico en los mercados financieros mundiales. Los mercados bursátiles han caído hasta un 30% en el espacio de semanas. El virus, cuyo nombre no podemos mencionar, porque nos censuran el programa, parece ser un elemento desconocido y crítico para la economía global. Por esto, queremos recordar las palabras de Hyman Minsky, quien argumentó que el capitalismo parece ser estable hasta que deja de serlo, porque la estabilidad genera inestabilidad. En este caso, esa inestabilidad viene dada por la irrupción de un elemento desconocido, una pandemia, que ha provocado la paralización de gran parte de la actividad en todo el mundo. Pero, ¿era el virus un elemento desconocido? Hemos podido averiguar que este virus no era un elemento desconocido. A principios de 2018, durante una reunión en la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra, un grupo de expertos acuñó el término enfermedad X. Predijeron que la próxima pandemia sería causada por un nuevo patógeno desconocido, que no había todavía entrado en contacto con la población humana. La enfermedad X probablemente resultaría de un virus originado en animales, y surgiría en algún lugar del planeta, donde el desarrollo económico pone en contacto a personas y vida silvestre. ¿Ya lo sabían? ¿Todo esto ya estaba previsto? ¿Acertaron en todo? ¿Son muy listos? ¿O tal vez, son adivinos? Empezamos a preguntarnos si todo forma parte de un plan, orquestado por supuesto, como no, por las élites que nos gobiernan en la sombra. Increíble, ¿verdad? La enfermedad X probablemente se confundiría con otras enfermedades al comienzo del brote, y se propagaría rápida y silenciosamente, explotando redes de viajes y comercio humanas. Llegaría a múltiples países, y frustraría la contención. La enfermedad X tendría una tasa de mortalidad más alta que la gripe estacional, pero se propagaría tan fácilmente como la gripe. Sacudiría los mercados financieros, incluso antes de alcanzar el estado de pandemia. En pocas palabras, este virus, originado en China, que no podemos nombrar, es la enfermedad X. ¿Casualidad? ¿Y vosotros qué opináis? Parece que todo empieza a encajar. Recordemos, como en nuestro trabajo, sobre la última portada de la revista The Economist, descubríamos las claves de muchos de los acontecimientos que ahora mismo están sucediendo. En estas claves, también aparece la palabra recesión, que cada vez tenemos más claro a qué se refiere. Nos están diciendo que habrá una crisis económica mundial. ¿Cómo podían saberlo? ¿Acaso existe un plan de las élites de poder con la finalidad de cambiar el mundo y llevarnos a donde ellos quieren? O tal vez simplemente lo sabían, de alguna manera, siempre saben lo que va a pasar, y juegan con nosotros, dejándonos pequeñas pistas, con un objetivo que no alcanzamos a comprender. Pero, ¿cuál será el alcance de esta crisis? ¿Se podrá recuperar la economía? Con toda la actividad detenida en prácticamente todo el mundo, y sin saber cuánto tiempo puede durar. Pues como dijo Marx, una nación que deja de funcionar, no ya un año, sino incluso unas semanas, perecería. La producción, el comercio y la inversión son lo primero que se detiene cuando las tiendas, las escuelas y los negocios se cierran para contener la pandemia. Por supuesto, si las personas no pueden trabajar y las empresas no pueden vender, entonces los ingresos disminuyen y el gasto se derrumba. Esto produce un shock de demanda. De hecho, es el guión de todas las crisis capitalistas, comienzan con una contracción de la oferta y terminan con una caída en el consumo, no al revés. Pero la cuestión es hasta dónde puede llegar esta crisis. ¿Será solo una simple recesión? ¿O puede llegar a cambiar por completo todo el estilo de vida que mantenemos hasta ahora? Muchas son las voces que aseguran que este virus, que no podemos nombrar, supone lo que en economía se conoce como un cisne negro. El término cisne negro se utiliza para enfatizar eventos raros e impredecibles que tienen el potencial de afectar profundamente al mundo financiero y los sistemas económicos globales.
Por esto, han aumentado las preocupaciones, y se ha generado el temor, de que se haga realidad, el escenario del cisne negro, deteriorando la economía global. Parece bastante evidente, que la situación en la que se encuentra ahora mismo el mundo, debido a la pandemia, podría suponer el escenario perfecto, de un cisne negro, siendo el propio virus, el elemento desencadenante del evento. Sería el elemento raro, e impredecible, con el potencial de afectar profundamente, a la economía global. Desde este canal, tenemos bastante claro, que esta pandemia, provocará una crisis económica global. Lo que no podemos saber, son las proporciones que tendrá dicha crisis. La paralización de la actividad, tendrá consecuencias en todas las economías, repercutirá en todo. Solo el tiempo, nos dirá el alcance y las proporciones, de la grave crisis que está por llegar. Es seguro, que golpeará con mucha más fuerza, tristemente, a los más débiles. Los países pobres, serán los que más sufran. ¿Cuál será la magnitud de la recesión que está por llegar? Hay un excelente artículo, de Pierre-Olivier Gourinchas, que modela el impacto probable. Muestra el diagrama de salud pandémico habitual, representando las curvas. Sin ninguna acción, la pandemia toma la forma de la curva de la línea roja, lo que lleva a una gran cantidad de casos y muertes. Con la aplicación de la cuarentena, y el aislamiento social, el pico de la curva, en azul, puede retrasarse y moderarse, incluso si la pandemia se prolonga más tiempo. Esto supuestamente, reduce el ritmo de la infección, y el número de muertes. La política de salud pública, debe apuntar a aplanar la curva, imponiendo drásticas medidas de distanciamiento social, y promoviendo hábitos de salud, para reducir la tasa de transmisión. Actualmente, Italia, está siguiendo el enfoque chino de bloqueo total, mientras que el Reino Unido, está intentando un enfoque muy arriesgado. Consiste, en el autoaislamiento de las personas vulnerables, y permitir que los jóvenes, y los sanos, se infecten, para desarrollar la llamada, inmunidad colectiva, y así evitar que el sistema de salud, se vea abrumado. Este enfoque, implica algo que nos parece bastante inhumano. Sería básicamente, descartar a los ancianos y vulnerables, dando por hecho, que van a morir de todos modos si se infectan, y evitar así, un bloqueo total, que dañaría la economía, y por supuesto, las ganancias, que es lo único que les importa. Por otro lado, el enfoque de los Estados Unidos, consiste en no hacer nada, no realizar pruebas masivas, no autoaislarse, no cancelar eventos públicos, solo esperar que la gente se enferme, y luego lidiar con los casos más graves. Podríamos llamar, a este último enfoque, la respuesta malthusiana, basándose en el más reaccionario, por no llamarle desalmado, de los economistas clásicos. A principios del siglo XIX, el reverendo Thomas Malthus, quien argumentó, que había demasiadas personas pobres, improductivas en el mundo, por lo que las plagas, y enfermedades regulares, eran necesarias e inevitables, para hacer que las economías, fueran más productivas. Por su parte, el periodista conservador británico, Jeremy Warner, ha defendido lo mismo, destacando, que principalmente mata a los ancianos. Para simplificar, desde una perspectiva económica completamente desinteresada, el virus, podría incluso resultar levemente beneficioso a largo plazo, al eliminar desproporcionadamente, a los dependientes mayores. Este periodista, responde a las críticas, afirmando que obviamente, para los afectados es una tragedia humana, cualquiera que sea su edad, pero su artículo es sobre economía, no la suma de las miserias humanas. Por este motivo, Marx denominó, la filosofía de la miseria, a la economía de principios del siglo XX. Pues así está el mundo, amigos. Es triste que existan este tipo de declaraciones, y este tipo de personas, pero es la realidad. Muchos solo se preocupan por el dinero, más que por las vidas de las personas. La razón por la cual, los gobiernos de Estados Unidos, y Gran Bretaña, no impondrán todavía medidas drásticas, como en China, Italia, España, y otros países, es porque inevitablemente, aumentará la curva de recesión macroeconómica. A estos países, les preocupa más la economía, que la vida de las personas. En China, o Italia, aumentar las distancias sociales, ha requerido cerrar escuelas, universidades, la mayoría de las empresas no esenciales, y pedir a la mayoría de la población, en edad laboral, que se quede en casa. Si bien, algunas personas pueden trabajar desde casa, esto sigue siendo, una pequeña fracción, de la fuerza laboral en general. Incluso si trabajar desde casa, es una opción, la interrupción a corto plazo del trabajo, y las rutinas familiares, es importante, y puede afectar a la productividad. En resumen, la mejor política de salud pública, hunde a la economía, en una parada repentina.
o las personas, o la economía. En las próximas semanas, podremos ver qué países darán prioridad a salvar vidas, a costa de sacrificar su economía, y por ello, sufrir una profunda crisis. Por otro lado, nos llama la atención la posibilidad que ya se está planteando para reanudar la actividad económica y la paulatina vuelta al trabajo de las personas que se encuentran confinadas en sus casas, mediante la incorporación de los que se vayan curando y por tanto queden inmunizados al virus, para de esta forma detener la propagación de la enfermedad. Para ello, habría que identificar a los ya curados y por tanto inmunizados, con el objetivo de distinguirlos de los demás que todavía podrían contagiar y contagiarse. Solo los ya inmunizados podrían salir a sus trabajos y, en definitiva, hacer vida normal, mientras que los demás tendrían que continuar con el confinamiento dentro de sus casas. Pero, ¿cómo se podría llevar a cabo esta identificación de los ya curados? ¿Se les pondrá algún tipo de marca? Bombay, en la India, una metrópolis de 18 millones de personas, ya ha autorizado a las autoridades hospitalarias y aeroportuarias a estampar con tinta indeleble las palabras "hogar en cuarentena" en las muñecas de aquellos a los que se les ha ordenado aislarse. El sello muestra la fecha en que finaliza la cuarentena, un sistema que servirá de aviso al resto de compatriotas. No sabemos si esta iniciativa prosperará en otros lugares del mundo, pero ¿no os recuerda algo? ¿Podría ser la marca de la que habla el Apocalipsis? Para finalizar, nos gustaría recordar las palabras del biólogo Rob Wallace, quien afirma que las plagas no son solo parte de nuestra cultura, son causadas por ella. La peste negra se extendió a Europa a mediados del siglo XIV, con el crecimiento del comercio a lo largo de la ruta de la seda. Han surgido nuevas cepas de gripe de la ganadería. El ébola, SARS, MERS, y ahora, el virus que no podemos nombrar, se han relacionado con la vida silvestre. Las pandemias generalmente comienzan como virus en animales, que saltan a las personas cuando entramos en contacto con ellos. Estos efectos secundarios están aumentando exponencialmente a medida que nuestra huella ecológica nos acerca a la vida silvestre en áreas remotas, y el comercio de vida silvestre lleva a estos animales a los centros urbanos. La construcción de carreteras, la deforestación, el desbroce de tierras y el desarrollo agrícola sin precedentes, así como los viajes y el comercio globalizados, nos hacen extremadamente susceptibles a los patógenos como los del virus, que no podemos nombrar. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en próximos programas, y si te ha gustado, suscríbete y dale like. Seguiremos investigando. Esperamos sus comentarios y muchas gracias por ver el video.